Buenas tardes, chicos. Hay mucha bulla a mi alrededor, creo que hay construcción, así que va a haber bulla ya en la clase. Estaba intentando conectarme con audífonos, pero no puedo. Bien, la clase es de leishmaniosis, solo para que tengan acá en cuenta, la leishmania es un parásito que pertenecen a la orden de la Kinetoplastidia, pertenece a la familia Trypanosomatidae y el género Leishmania, ¿no? Existen cerca de 30 especies, de las cuales 21 pueden afectar al hombre. Y las especies más frecuentes, pues, es peruviana, brasiliensis, guyanensis, Lainsoni, amazonensis, ¿no? La más frecuente, no es la más frecuente, pero al menos la que deben recordar es la Leishmania aviania peruviana, que causa la leishmaniasis cutánea o también llamada UTA, ¿no? Y la Leishmania aviania brasiliensis, que causa la leishmaniasis mucocutánea o también conocida como espundia. Bueno, esta es la taxonomía de la leishmania. Leishmania es un género, un amplio género, que a, que a su vez se divide en dos subgéneros, ¿no? El subgénero Leishmania y el subgénero Viania. Dentro del subgénero Viania está aquí la Leishmania viania peruviana, ¿no? Que deben tenerlo en cuenta porque es frecuente en nuestro país, ¿no? Y dentro del subgénero Leishmania tenemos a otras especies que no son frecuentes en nuestro país, pero sí son ampliamente distribuidas en el mundo, ¿no? Como la leishmania, por ejemplo, la leishmania donovani, que causa la leishmaniasis visceral, que no lo tenemos en nuestro país. Sí se han descrito casos en Brasil y la selva de Bolivia, pero que es importante que lo sepan porque con esto de las migraciones, el calentamiento global y digamos el intercambio cultural, en cualquier momento, podemos tener en cualquier momento tener casos autóctonos, ¿no? La Leishmania trópica, la Leishmania major, que es en el viejo mundo, en Europa, ¿no? En el continente europeo. Y la Alemania mexicana, que se ha visto prácticamente en Centroamérica, ¿no? En Centroamérica y lógicamente en México también. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, de acuerdo a la especie de Leishmania, podemos tener algunas formas clínicas, ¿no? Yo les decía que la Leishmania viania peruviana nos da o está asociado a la forma cutánea de Leishmania, conocida como UTA, ¿no? Pero en el mundo, Leishmania major, trópica, aetiópica y mexicana complex tienen como manifestación la leishmaniasis cutánea y las formas mucocutáneas por el complejo Leishmania brasiliensis, ¿no? Y la forma visceral de Leishmania es por el complejo de Leishmania donovani, ¿no? Entonces, estas especies de leishmania, sobre todo la leishmania brasiliensis, se ha visto, se describe en Sudamérica, ¿no? Nosotros tenemos esta especie de leishmania, sobre todo en nuestra selva, ¿no? Y a nivel mundial, pues hay varios tipos de especies de leishmania que pueden ocasionar leishmaniasis cutánea, ¿no? Como por ejemplo, Leishmania major en África del Norte, India, en Asia, ¿no? Y en el Medio Oriente, ¿no? Leishmania trópica en el Medio Oriente, Asia, India, en el norte de África. Leishmania etiópica en África del Norte y la mexicana en Centroamérica y México, ¿no? Y también se ha descrito algunos casos en Texas, ¿no? Bueno, Texas antes era México, ¿no?
y bueno, luego pasó a ser parte de los Estados Unidos. El vector, entonces es una enfermedad transmitida por vector, ¿no? Y se transmite por un mosquito, ¿no es cierto? Ustedes ya más o menos deben estar, digamos, familiarizados con las enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? Habrán escuchado de la Aedes aegypti, habrán escuchado de, este, del flebótumus, de Luxomia, ¿no? Habrán escuchado de varios vectores. En este caso, el género en nuestra parte, en América, es el género Luxomia, ¿no? Y en Europa se le llama Flebotomus, ¿no? En el Perú hay zonas donde se les llama a este vector manta blanca o titira, y hay varias especies de Luxomia. Las más representativas son las especies de Luxomia peruensis, Luxomia verrucarum. No sé si se acordarán aquí, Luxomia verrucarum es el que transmite la enfermedad de Carrión, ¿no? Luxomia tejadai, en honor a un parasitólogo sanmarquino, el doctor Tejada, y Luxomia yacuchensis, ¿no? Son aproximadamente 10 especies de Luxomia. Entonces, para que el mosquito nos infecte a nosotros, antes este mosquito tiene que infectarse, ¿no? ¿Y cómo se infecta? Se infecta ingiriendo macrófagos infectados de un huésped enfermo, ¿no? O sea, él al alimentarse ingiere sangre y dentro de la sangre, lógicamente, hay macrófagos y estos macrófagos están infectados con amastigotes. Entonces, en el intestino de este mosquito, estos amastigotes se transforman en promastigotes, que luego son inoculados al ingerir sus alimentos, ¿no? Entonces, la forma infectante para el mosquito es el amastigote, los macrófagos infectados con amastigotes, ¿no? Y la forma infectante para el ser humano, ¿cuál es? ¿Qué forma es? Son los promastigotes, ¿no? Promastigote es la forma infectante para los humanos. Este es el mosquito del género Luxomia, el de aquí, el de la derecha, es Luxomia, y el de la izquierda es un Flebotomus europeo, ¿no? Que se ve principalmente en Europa y en el Medio Oriente. Acá están los vectores, este es el Luxomia. Luxomia se caracteriza porque al momento de posar en una superficie, coloca sus alas en posición de una V, de una V, ¿no? De una V bien pronunciada, ¿no? En cambio, el género Flebotomus, cuando se posa en una superficie, lo que hace el Flebotomus es estirar las patas traseras, sus patas traseras, y poner sus alas en posición horizontal, lo más horizontal posible, ¿no? Entonces, quizás sea una forma de diferenciar, pero lo más importante es que existen entomólogos que capturan a estos insectos y los estudian, ¿no? Los estudian y los clasifican, ¿no? Pero más o menos esa es la disposición que ellos tienen cuando se posan en una superficie. También se han reconocido reservorios, ¿no? Entonces, los mosquitos no solamente se infectan de las personas que están eh, infectadas con la leishmania, sino también de algunos reservorios animales, ¿no? En las zonas andinas, porque vamos a ver más adelante que la leishmaniasis no solamente es de zona de selva, sino también en zonas andinas. El perro doméstico, los roedores y los caballos son los reservorios, y en zonas selváticas los roedores y marsupiales silvestres. Quizás ustedes han tenido la oportunidad de viajar a la sierra y han visto a canes, a perros, con lesiones cutáneas, ¿no? Con lesiones, digamos, ulcerativas, ya sea cerca a la nariz o en el rostro, y que muchas veces es confundido esto como sarna, ¿no? Como sarna. Y no se les brinda la atención adecuada a estos canes.
Muchos de estos canes también pueden tener leishmaniasis. La leishmaniasis no solamente es del ser humano, sino también puede afectar a los animales. Y entonces ellos se convierten en reservorios, ¿no? Porque los mosquitos se alimentan de esos tejidos de granulación, esos tejidos sangrantes, y bueno, pueden picar al humano, ¿no? Entonces, ellos funcionan como reservorios. Entonces, con respecto al ciclo biológico, hay que recordar, y voy a insistir en esto porque esto es pregunta de examen a todo nivel, ¿no? La, la forma infectante para el ser humano es el promastigote, porque el promastigote es inyectado por el mosquito, ¿no? El mosquito inyecta promastigotes al torrente sanguíneo, ¿no? Al momento de alimentarse. Estos promastigotes son rápidamente fagocitados por los macrófagos y estos macrófagos engullen, ¿no? A los promastigotes y dentro de los macrófagos se transforman en amastigotes. Dentro de los macrófagos se transforman en amastigotes. En el ser humano, los amastigotes representan la forma de hacer el diagnóstico. Es decir, cuando se hace una biopsia de una lesión cutánea o mucocutánea, lo que se va a observar en el frotis o en la biopsia es la presencia de células inflamatorias o neutrófilos con amastigotes en su interior, ¿no? Entonces, esa es la forma diagnóstica. Estos macrófagos, ¿no? Al tener amastigotes en su interior y estos, a su vez, al multiplicarse, al reproducirse, hace que estalle el macrófago y se libere una gran cantidad de amastigotes, ¿no? Al torrente sanguíneo que nuevamente van a parasitar macrófagos y es así como el mosquito, al alimentarse de la sangre de una persona infectada, el mosquito contrae la infección, se infecta con amastigotes de los cuales están dentro de los macrófagos. Este mosquito, al ingerir sangre contaminada con amastigotes dentro de los macrófagos, en su intestino, estos amastigotes son transformados a promastigotes en el intestino delgado. Y luego estos promastigotes se multiplican y viajan hacia las glándulas salivales de los mosquitos, donde van a estar listos para infectar a un huésped susceptible, ¿no? Ese sería el ciclo biológico, ¿no? Hay un estadio en el mosquito y hay un estadio dentro del ser humano, ¿ya? Entonces, con respecto a la epidemiología, tiene una amplia distribución desde zonas áridas hasta tropicales. La leishmaniasis cutánea se han descrito en los departamentos de Amazonas, Ancash, Madre de Dios, Cajamarca y Huánuco. La leishmaniasis mucosa en Madre de Dios, Loreto, Cusco, Huánuco y Junín. Verán ustedes que en la leishmaniasis mucosa hay más departamentos de selva, ¿no? Madre de Dios, Loreto, la selva de Cusco, la selva de Huánuco y la selva de Junín. También es importante mencionar que la leishmaniasis en todas sus formas, ya sea cutánea o mucocutánea, es considerada una enfermedad ocupacional, ¿no? Ahora se considera una enfermedad ocupacional porque nosotros, los seres humanos, cada vez estamos invadiendo más territorio que no deberíamos invadir, ya sea por el gas de camisea, ya sea por tala de árboles o ya sea por estudios de biología. Hay biólogos que se van a selva adentro, a zonas inhóspitas, la minería legal e ilegal. Hay una serie de ocupaciones que desarrolla el ser humano que hace que cada vez transgreda las barreras naturales de la ecología, ¿no?
Y entonces es así como un ingeniero, un biólogo, etcétera, viene del trabajo, viene de su trabajo con leishmaniasis, porque ha estado en contacto, ¿no? Con los vectores, ¿no? Entonces se reconoce que esto es una enfermedad ocupacional. Ya se han visto muchos casos de trabajadores que han venido con leishmaniasis luego en sus días libres, ¿no? En sus días que le dan libre en las minas, vienen ya con lesiones compatibles con leishmaniasis, ¿no? Y esto es una enfermedad ocupacional. Miren ustedes cómo se distribuye el vector, ¿no? Perdón, el parásito, la Leishmania avianea brasiliensis, que está en verde. Miren, casi toda la zona de selva, ¿no? Y coincide con las formas mucocutáneas, ¿no? Mucocutáneas. La Leishmania avianea peruviana, que está en anaranjado, más en la zona andina, ¿no? En la Sierra de Lima, Ancash, La Libertad, Cajamarca, ¿no? Y las otras formas las otras especies de leishmania que son menos frecuentes, ¿no? Como la guyanensis, la leishmaniasis, panamensis, etcétera, son menos frecuentes. Pero miren la distribución, ¿no? La leishmania viania brasiliensis más en zona de selva, ¿no? Entonces, la presentación clínica va a depender, como en toda enfermedad infecciosa, va a depender de qué tan virulento sea el parásito, va a depender de la respuesta inmunológica del huésped y va a depender del medio ambiente, ¿no? Entonces, se han descrito formas clínicas, que nuevamente insistimos en esto, la forma cutánea, la forma mucosa y la forma visceral, ¿no? En la forma cutánea tenemos a su vez dos tipos de forma cutánea, ¿no? La cutánea localizada, es decir, una úlcera con bordes elevados, base limpia, ¿no? Y granulomatosa, que no responde al tratamiento antibiótico, ¿no? Es una lesión única. Esa es la UTA, ¿no? O leishmaniasis cutánea o UTA. Y están las formas diseminadas, ¿no? Donde hay múltiples úlceras, ¿no? Ocasionadas por la leishmaniasis cutánea, ¿no? Ahora vamos a ver imágenes. La mucosa, que afecta a mucosas, principalmente de la mucosa oral, la mucosa, digamos, nasal, la mucosa principalmente de vías respiratorias altas, y la forma visceral, que afecta órganos internos y que suele ser bastante mortal, ¿no? Felizmente no tenemos casos autóctonos de esa forma clínica. La leishmaniasis cutánea tiene un periodo de incubación de 2 semanas a 2 meses, ¿no? Más o menos. La lesión inicial es una pápula eritematosa que posteriormente se convierte en un nódulo y se pone duro, se indura. Pueden ser lesiones únicas o múltiples, dependiendo si es una leishmaniasis cutánea localizada o una leishmaniasis cutánea, digamos, difusa. Respetan palmas y plantas y cuero cabelludo, eso hay que tenerlo en cuenta con el diagnóstico diferencial de otras enfermedades que pueden confundir. Y luego de varios días de la lesión, esta lesión se ulcera, se torna de una forma redondeada, no duele, de bordes definidos, hiperémicos, y con un fondo granuloso limpio. Si es que hay una secreción purulenta, o hay una secreción mielicérica, significaría de que esa úlcera se ha infectado, ¿no? Y solo en ese caso tendríamos que iniciar antibióticos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver las imágenes. Esta es una leishmaniasis cutánea localizada o también llamada UTA. Es una única lesión. Miren ustedes, es una lesión redondeada, de bordes elevados, un fondo granulomatoso, limpio, no doloroso, ¿no? Esto es una leishmaniasis cutánea. En la fotografía de la izquierda vemos una leishmaniasis cutánea que está en franco proceso de cicatrización, ¿no? Pero se ve claramente que se está quedando una secuela, ¿no? Entonces es una cicatriz profunda con, digamos, bordes fibrosados, ¿no? Posiblemente este paciente haya recibido tratamiento de manera tardía,
o, o de plano que no recibió tratamiento, ¿no? Porque la intención de tratar una leishmaniasis cutánea es evitar que posteriormente el paciente desarrolle una leishmaniasis mucosa, ¿ya? Entonces, una de las características también de estas lesiones es que no duele, no debería doler. Acá es otra imagen más típica, una imagen granulomatosa con algo de secreción purulenta, bordes eritematosos. Esto pareciera que además está infectado, ¿no? Es una leishmaniasis cutánea localizada, pero además pareciera que tiene signos inflamatorios, infecciosos, ¿no? Y en la otra foto a la derecha es es un paciente con leishmaniasis que ustedes están viendo de que la piel ya está recobrando terreno, ¿no? La piel cada vez está aumentando o está reduciéndose el diámetro de la úlcera, pero en el centro todavía se siguen viendo costras mielicéricas, ¿no? Entonces, este es un caso típico, ¿no? Igual aquí, miren, esta es una leishmaniasis cutánea localizada. Hay una lesión en la cara dorsal de la mano y en el cuarto dedo, ¿no? De la mano también. Acá hay dos lesiones. Sí puede darse, ¿no? Que el vector te pueda picar en dos lados, ¿no? No necesariamente tiene que ser en un solo lado. Te puede picar en varios lados. Y este es un paciente con leishmaniasis cutánea, bueno, que no recibió tratamiento de manera oportuna y que este, posiblemente queden con secuelas, digamos, estéticas en el rostro, ¿no? Acá también, mire, esa es una leishmaniasis cutánea que ha afectado la nariz, ¿no? Esta lesión es irreversible, ¿no? O sea, no se puede regenerar el cartílago. Acá había que hacer cirugía plástica, ¿no? En caso de que, digamos, la estética sea un problema para la paciente, ¿no? Candidata a cirugía plástica. Esto de acá no va a regenerar. Acá hay destrucción del cartílago nasal. Y acá hay una úlcera en el rostro, ¿no? También por leishmaniasis. Y acá hay dos úlceras, una en el testículo y una en el cuerpo del pene, que también pueden hacer sospechar una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Pero acuérdense que la gente en el campo hace sus necesidades al aire libre y tranquilamente el mosquito que transmite la leishmania pues lo haya picado en esa zona, ¿no? En esa zona, ¿ya? Entonces, si un paciente viene de una zona endémica con unas úlceras genitales, claro, hay que pensar en una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, pero no olvidar el diagnóstico diferencial, más aún si es que a pesar del tratamiento para la enfermedad de transmisión sexual no responde, ¿no? No respondiera, ¿no? Entonces hay que estar atentos. Vivimos en una zona endémica, nuestro país es endémico de leishmaniasis y no debería pasarnos, no se nos debería pasar un diagnóstico de ese tipo. También la leishmaniasis, así como afecta al cartílago nasal, puede afectar el cartílago auricular. Y miren ustedes cómo causa mutilación. Esto es irreversible. Esto es irreversible y tampoco se ha demostrado trasplante cartílago. Esto es irreversible. Eh, y bueno, también tendría que entrar acá algo de medicina estética o cirugía plástica para poder mejorar la apariencia de este paciente. Ya hemos visto las formas cutáneas localizadas. Ahora veremos las formas cutáneas difusas, ¿no? La forma cutánea difusa puede incluso simular una enfermedad que se llama lepra, ¿no? Y a esta forma de leishmaniasis cutáneo difusa se le llama hansenoide. Hansenoide por la enfermedad de Hansen, que es la lepra, ¿no? Se ven nódulos aislados o agrupados, máculas, pápulas, placas infiltradas o lesiones verrucosas, ¿no? Estas, a diferencia de la leishmaniasis cutánea localizada, que sí podía curarse espontáneamente, la leishmaniasis cutánea difusa no se puede curar espontáneamente y la gran mayoría de ellas
tiene tendencia a la recaída luego del tratamiento. Miren ustedes acá cómo esta oreja se ha infiltrado, ¿no? Miren ustedes, está inflamado el cartílago articular, está muy inflamado. Si acá no se hace nada, el siguiente paso es que la leishmania va a comenzar a generar llagas, heridas y mutilación de la oreja, ¿no? Como hemos visto en las fotos anteriores. Miren acá la foto de una niña que está profundamente afectada por la leishmaniasis visceral, ¿no? Perdón, con la leishmaniasis cutáneo difusa. Miren ustedes cómo están acá lesiones múltiples en los brazos, ¿no? Y en el rostro. También ha comprometido el oído, ¿no? La oreja, ¿no? Miren cómo está bien comprometido. Y esta es una forma hansenoide, ¿no? Esto te hace pensar en lepra, ¿no? Unas lesiones de este tipo en el rostro te hace plantear lepra, ¿no? Pero no es lepra, sino es una leishmaniasis cutáneo difusa en su forma hansenoide. Entonces terminamos con la leishmaniasis cutánea localizada, leishmaniasis cutáneo difusa, ¿no? Ahora vamos a la leishmaniasis mucosa, ¿no? Acá hay algunos datos que ustedes tienen que recordar, ¿no? El 40% ocurren 1 a 2 años después de las lesiones cutáneas. Claro, si se diagnosticó de una leishmaniasis cutánea y no se brindó tratamiento, el 40% de esos pacientes puede progresar a una leishmaniasis mucosa. Por eso es importante el tratamiento de las formas cutáneas, a pesar de que se pueden resolver espontáneamente, pero siempre se recomienda el tratamiento, ¿no? El tratamiento disminuye las secuelas cutáneas y también disminuye el riesgo de leishmaniasis mucosa posterior, ¿no? El 70% ocurre luego de los 5 años. O sea, después de 5 años, 7 de cada 10 personas que tuvieron una leishmaniasis cutánea que no recibieron tratamiento pueden desarrollar leishmaniasis mucosa. Puede surgir incluso hasta 20 o 30 años luego de la cura de las lesiones mucosas. Afectan mayormente las vías aéreas superiores. La extensión es rápida, afecta la mucosa nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios. En 2 años puede ocurrir todo eso. Hay poco compromiso del estado general. En realidad, los pacientes están estables. Muchos de ellos vienen por cambios en la anatomía del rostro, ¿no? La nariz se les hincha demasiado, tienen dificultades para respirar en la noche, o algunos vienen por ronquera, es decir, cuando hablan, su voz se altera, ¿no? De una manera muy notoria, ¿no? Un roncus digamos, bien notorio, ¿no? Y la leishmaniasis mucosa no se cura espontáneamente. Por más que quisiéramos, no se puede cubrir espontáneamente. Miren ustedes cómo estas formas mucosas que destruyen el tabique nasal, miren cómo ha destruido acá el tabique nasal, esto es irreversible, ¿no? Insisto, acá tendría que trabajarse con medicina estética, perdón, claro, medicina estética o cirugía plástica, ¿no? Miren acá este señor que tiene afectado la punta de la nariz con una lesión granulomatosa, ya parece bastante crónica. Y este señor igual, miren cómo está la nariz, toda ancha, ¿no? Y no sé si acá este, haya más compromiso de la mucosa oral, pero sí es evidente el compromiso de la mucosa nasal, ¿no? Miren ustedes, estas son fotos ya más reales de nuestros pacientes. Acá hay un señor que tiene la forma cutánea y mucosa, ¿no? Perdón, una señora que tiene la forma cutánea, miren en la frente, en las cejas y la forma mucosa, ¿no? Incluso ha deformado ya los labios, ¿no? Esto cuando cicatrice no va a quedar bien, ¿no? Va a quedar eh, con secuelas, ¿no? De repente el labio va a estar un poco más desviado, no va a haber una apertura bucal apropiada, ¿no? Y miren la mucosa nasal que también está afectada, ¿no? Que el diagnóstico diferencial es con paracoccidioidomicosis, ¿no? Igual aquí, ¿no? Miren, señor, tiene las lesiones granulomatosas en los labios, en la mucosa. Miren esta nariz.
súper infiltrativa, edematosa, miren los bordes con lesiones granulomatosas, ¿no? Y en el centro se ve claramente una lesión ulcerativa, lo cual corrobora el diagnóstico de una leishmaniasis mucocutánea. Más fotografías, pacientes que han sido muy afectados con la leishmaniasis mucosa, sobre todo la mucosa nasal, la mucosa oral, ¿no? Pacientes que, bueno, se han recuperado, pero con secuelas significativas, ¿no? Mire, aquí el señor ha perdido el tabique nasal, de igual manera acá la señora, ¿no? Son pacientes que ya han estado en seguimiento, que de todas maneras han completado su tratamiento, pero que venían a la consulta a su seguimiento respectivo. Bueno, esta es una forma ya más grave de leishmaniasis mucosa. Realmente al ver estas lesiones yo plantearía un cáncer, ¿no? No, honestamente yo no plantearía una leishmaniasis. Al ver este tipo de lesión, son lesiones destructivas, infiltrativas, lesiones bastante devastadoras, ¿no? Pues este es un señor indigente del Brasil que ha tenido varios episodios de leishmaniasis, pero en ninguna oportunidad ha visitado al médico, ¿no? Miren ustedes cómo está su oreja del señor, está mutilada, posiblemente por la leishmaniasis, ¿no? Entonces, estas son lesiones deformantes, ¿no? La leishmaniasis en realidad es bien raro que cause la muerte a un paciente. Podría ser la forma mucosa que compromete las vías respiratorias, ¿no? O la forma visceral, que, como he mencionado, no está presente en nuestro país. Bien raro que una leishmaniasis mucosa o cutánea te cause la muerte, ¿no? Pero sí te puede dejar lesiones muy deformantes de por vida, ¿no? Algo corto de leishmaniasis visceral, bueno, que no lo tenemos, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta, es que el periodo de incubación de esta leishmaniasis ya es más amplio, a diferencia de la leishmaniasis cutánea, ¿no? Que eran de 2 semanas a 2 meses, ¿no? Acá en la leishmaniasis visceral el periodo de incubación es más largo. La evolución es un poco más crónica, lógico, si tiene un periodo de incubación más largo, la evolución será más crónica, pero son, digamos, manifestaciones más sistémicas, ¿no? Porque puede haber fiebre, que puede ser una fiebre intensa o elevada y luego intermitente y persistente. Puede haber marcada esplenomegalia. La esplenomegalia puede llegar hasta la fosa ilíaca derecha. Hay hepatomegalia, linfadenopatías. Se ve piel hiperpigmentada porque puede haber insuficiencia suprarrenal sobreagregada al cuadro clínico. Puede haber pancitopenia por infiltración de la médula ósea de estos parásitos, desnutrición calórico-proteica y muerte. Solo aquí para que ustedes vean cómo este niño, miren el tamaño del hígado que está pintado de azul y miren el tamaño del vaso que está pintado en rojo, ¿no? El niño tiene una gran hepatoesplenomegalia, tiene signos de desnutrición crónica, ¿no? La mortalidad al manejar estos pacientes es alta, ¿no? Miren acá unas personas, desde adultos a niños, todos ellos con un abdomen prominente, ¿no? Posiblemente con hepatoesplenomegalia, en la gran mayoría por desnutrición crónica y en algunos por leishmaniasis visceral, ¿no? El diagnóstico, lo que hay que hacer es biopsiar o hacer primero un frotis de la úlcera, ¿no? De la lesión cutánea o mucosa, ¿no? El problema con el frotis es que tiene una sensibilidad del 70%, ¿no? Es decir, de cada 10 pacientes con leishmaniasis, solo voy a poder detectar a 7, ¿no? Y también se puede hacer un cultivo, lo cual tardaría mucho, pero se puede hacer un cultivo en el medio Novi Magnial Nicol, en el famoso medio NNN, lo cual debe observarse por 4 semanas. Hay pruebas serológicas también, como la prueba de inmunofluorescencia indirecta, ELISA para leishmania y la intradermoreacción de Montenegro, ¿no? Que también puede ayudar. Con respecto al tratamiento, lo que acá ustedes deben recordar es una palabra, el estivogluconato de sodio
o glucantime, ¿no? O glucantime. La dosis es de 20 miligramos por kilo de peso, ¿sí? Si es una leishmaniasis cutánea, el tratamiento 20 días, que se recomienda es 20 días. Si es una leishmaniasis mucocutánea, el tratamiento es un poquito más largo, ¿no? 28 días. Pero eso son tiempos referenciales, ¿no? Es una referencia. La evolución clínica es lo que va, digamos, a primar para definir los días de tratamiento antiparasitario con estíbulo-gluconato de sodio. Tenemos como alternativa también la anfotericina B liposomal, ¿no? Y también tenemos otras alternativas como la pentamidina, como la miltefosina, las terapias localizadas con láser, con calor, ¿no? Son algunas de las intervenciones terapéuticas que se pueden usar en leishmaniasis. El problema con el estíbulo-gluconato de sodio es que es tóxico, ¿no? Altamente tóxico. Hay que tener mucho cuidado en pacientes adultos mayores. Si es un adulto mayor, hay que solicitarle pruebas bioquímicas y al menos una evaluación por cardiología, ¿no? Con electrocardiograma, porque pueden tener efectos adversos muy serios. Últimamente se han visto efectos adversos como pancreatitis, por ejemplo, que felizmente es reversible, pero se ha visto con este tipo de tratamientos, ¿no? Gracias, chicos. No sé si hay alguna pregunta o comentario de la clase. No, doctor. Solo de repente para... María Fernanda. María No, Fernanda. le decía que no hay preguntas. Ya, solo de repente para complementar, chicos, cuando ustedes tengan una lesión cutánea infiltrativa, ulcerativa, que, que digamos más o menos se asemeje a a las fotografías que yo les he traído, y a pesar de tratamiento antibiótico no hay mejoría, pues no sigan con el tratamiento antibiótico, ¿no? Si ya ven que con el antibiótico no mejora, lo que deberían hacer ustedes es plantear la posibilidad de que esto sea una leishmaniasis, ¿no? Y si tienen la oportunidad de hacer diagnóstico en su centro de salud o en la posta donde ustedes van a hacer el serum, pues soliciten al laboratorista para que les haga un frotis. Si ustedes van a una zona endémica de leishmaniasis, créame que el laboratorista o el técnico de laboratorio va a tener experiencia viendo a mastigotes. Entonces, soliciten que le hagan un frotis, o de lo contrario, si no cuentan con ese personal capacitado, lo ideal sería que ustedes lo refieran al dermatólogo o al infectólogo para que haga el diagnóstico, ¿no? Para que hagan el diagnóstico. El dermatólogo más que nada por la biopsia, ¿no? Biopsia cutánea. El infectólogo puede hacer el frotis también, digamos, lo puede citar al paciente para hacer el frotis, pero deberían ustedes referir al paciente, ¿no? No seguir dando antibióticos, ¿no? Porque hemos tenido muchos casos de pacientes que han venido con una serie de antibióticos. El médico A, tantos días de antibiótico, el médico B, otro antibiótico, el médico C. O sea, todo lo ven antibióticos, ¿no? Entonces la idea es que ustedes, digamos, amplíen el diagnóstico diferencial, ¿no? Que puedan tener frente a alguna lesión. Con respecto a las preguntas, creo que han aparecido dos preguntas. Dice, ¿el tratamiento es el mismo para mujeres embarazadas y niños? La verdad que en una leishmaniasis cutánea en una embarazada por la toxicidad del medicamento, se recomienda que el medicamento sea administrado después del embarazo, ¿no? Porque como yo les decía que la leishmaniasis no es mortal, o sea, no es que si no lo trato me voy a morir, no. O sea, de todas maneras lo tienes que tratar, pero acá tienes que priorizar, ¿no? No se va a exponer a la gestante a un tratamiento tóxico, altamente tóxico. Entonces lo que se hace es que termine el embarazo y ya después se aborda este problema. Ahora también si es una lesión muy pequeña, muy localizada, también se puede hacer fototerapia, ¿no? Fototerapia, o se puede administrar el tratamiento
este, digamos, tópico o se puede inyectar estíbulo-gluconato sódico de sodio perilesional, ¿no? Pero como les digo, no es una urgencia. Y en niños, sí, el tiempo es el mismo. En niños el tiempo es el mismo y la dosis es por kilo de peso, ¿sí? La dosis es por kilo de peso. Tengan mucho cuidado ahí con las dosis. La UTA no duele, ¿no? O sea, es cierto. Yo puse hoy una fotografía típica. Una de las características de la leishmaniasis cutánea es que cuando ustedes lo tocan, no le duele al paciente, a pesar de que ustedes están viendo tejido expuesto. No hay dolor. Si duele mucho, bueno, planteen otras posibilidades o puede que esta úlcera de Leishmania se ha infectado y por eso duele, ¿no? Entonces no debería de doler, ¿no? La leishmaniasis cutáneo difusa tampoco duele. Ninguna forma de leishmania duele. Ni la mucosa no duele. La mucosa lo que hace es incomodidad. Si está en la mucosa nasal, vas a tener problemas para respirar. Vas a tener rinolalia, ¿no? Va a haber secreción nasal continua, ¿no? Como si tuvieras una rinitis alérgica, ¿no? Si está en las vías respiratorias superiores, en la laringe, vas a tener disfonía, ya sea leve, moderada o severa, ¿no? Va a haber tos, va a haber dificultad para la deglución, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, más que el dolor. La prueba de inmunofluorescencia indirecta lo puedes pedir para ambas formas, tanto para la cutánea como para la mucosa. Te puede ayudar, pero no descarte el diagnóstico. Si sale negativo, no es que se descarte, ¿no? Si sale positivo, te ayuda a confirmar, pero acuérdense que el gol estándar es el frotis y la biopsia, donde se observan amastigotes, ¿no? Ese es el gol estándar. Muy bien, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, yo creo que concluimos con la clase y bueno, gracias por su participación.